¿Qué necesita una empresa para ser realmente sólida? Y no me refiero a tener unos buenos resultados en algunos años, sino a ser sólida durante décadas. Esa es la pregunta que se hizo Jim Collins y para responderla organizó un equipo de 21 investigadores que trabajaron durante 5 años y analizaron los datos de 1.435 empresas. Analizaron un total de 980 años de datos financieros, entrevistaron a 84 directivos, revisaron miles de artículos, informes anuales, casos de estudio y de esas 1.435 empresas solo encontraron 11 que habían pasado de ser buenas a ser grandes o excepcionales de verdad. Solo 11, y eso representa menos del 1%. Y todo ello lo plasmó en un libro que ha vendido más de 4 millones de copias y que se dice que es un libro que Jeff Bezos hizo leer a todo su equipo directivo en Amazon. El libro se llama Good to Great y durante 20 años ha sido la referencia para cualquiera que quiera construir una empresa que dure en el tiempo. Pero hay algo que no se dice, y es que algunas de estas 11 empresas que Collins seleccionó como grandes o excepcionales, después quebraron, cayeron en desgracia o necesitaron un rescate del gobierno para sobrevivir. Así que la pregunta que quiero responder en este vídeo es: ¿los principios de Collins siguen sirviendo a pesar de que sus propios ejemplos fallaron? Empecemos por el principio. Jim Collins es un tipo peculiar. Fue consultor en McKinsey, luego trabajó en HP y acabó enseñando en la Escuela de Negocios de Stanford, donde empezó a investigar una pregunta muy simple, pero muy difícil de responder. ¿Puede una empresa buena convertirse en una empresa grande o excepcional? Como hemos visto, para responder a esto, montó un equipo de 21 investigadores, trabajaron durante 5 años y se metieron en los datos de 1.435 empresas del Fortune 500. Y esos datos son de 1965 a 1995. Revisaron más de 6.000 artículos, hicieron 84 entrevistas con altos directivos y analizaron más de 980 años combinados de datos financieros. Y el filtro que utilizaron era brutal. Para que una empresa contara como grande o excepcional, sus retornos acumulados en bolsa tenían que ser de al menos 3 veces superior al mercado general durante 15 años después del punto de transición. Es decir, del punto ese que pasan de buenas a excepcionales. De 1.435 solo 11 pasaron el filtro, y lo que Collins encontró que tenían en común esas 11 empresas no era lo que esperaba en un principio. Y es que no era que tuvieran una estrategia genial, ni un líder carismático, ni un momento de suerte. Era algo mucho más aburrido y también mucho más poderoso. ¿Qué era? Pues la disciplina. Y esa disciplina se manifestaba en un puñado de principios que vamos a ver uno por uno, porque cada uno tiene una aplicación directa que puedes aplicar tú como emprendedor si estás construyendo tu negocio hoy. El primero es posiblemente el más contraintuitivo. Collins descubrió que las empresas que dieron el salto no empezaron definiendo una gran estrategia y luego buscaron a las personas adecuadas para ejecutar. Lo hicieron al revés. Primero pusieron a las personas correctas en el autobús, en lo que ellos llaman el autobús o en el equipo. Sacaron a las incorrectas y luego decidieron qué estrategia cogían, decidieron un poco para dónde ir. La frase de Collins es bastante simple, es primero quién y luego qué. Y sí, suena a una típica frase motivacional, pero la verdad es que es un principio que funciona de verdad. Un ejemplo es el de David Maxwell cuando llegó a la dirección de Fannie Mae en 1981. La empresa estaba perdiendo $1 millón al día. El consejo le preguntó que qué iba a hacer para salvar a la empresa y Maxwell le dijo lo siguiente. Dijo que esa era la pregunta equivocada y que la pregunta correcta era de quién iba a estar en el equipo. Y aquí podríamos decir, vale, pero las cosas no son siempre así, ¿no? Cuando tu empresa va mal, no puedes ponerte a hacer una selección de personal y empezar a añadir gente, quitar gente, sino que lo que necesitas es encontrar un poco la solución cuanto antes. Pero lo que Collins argumenta, y que los datos respaldan, es que si tienes primero a las personas correctas, con ellas, con ese equipo top, puedes empezar a diseñar la estrategia. Y como tienes esa capacidad de diseño de estrategia, cuando las cosas cambien, pueden también pivotar contigo y con la empresa y elegir otra estrategia que sea más conveniente. Para un emprendedor con un equipo de 5 o 10 personas, significa que antes de definir tu próximo objetivo, mires a tu equipo. ¿Tienes a las personas correctas? Y sobre todo, ¿hay alguien que sabes que no debería estar y estás posponiendo esa decisión? El segundo principio es el que Collins llama el concepto del erizo y viene de una idea del filósofo Isaiah Berlin,
que dividía el mundo en dos tipos de personas, zorros y erizos. El zorro sabe muchas cosas, se adapta, improvisa y tiene 1000 estrategias. El erizo solo sabe una cosa, pero la sabe tan bien que es imparable con ella. Y Collins descubrió que las empresas que dieron el salto se comportaban como erizos y no se comportaban como zorros. ¿Y cómo se encuentra esa única cosa? Collins lo traduce en 3 preguntas que se cruzan en un diagrama de círculos. La primera es, ¿en qué puedes ser el mejor del mundo? La pregunta no es en qué eres bueno, sino en qué puedes llegar a ser el mejor, que no es lo mismo y que después te explico por qué. La segunda pregunta es, ¿qué mueve tu motor económico? Es decir, ¿cuál es el mecanismo concreto por el que tu empresa genera dinero de forma sostenible? No algo que puedas facturar de una manera puntual o durante unos meses, sino en lo que facturas mes a mes y que representa el grueso de tu facturación y con lo que pagas casi todos tus gastos. Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo que te apasiona profundamente? Dejar de lado lo que está de moda o lo que te genera dinero rápido y centrarte en lo que de verdad te importa y lo que te gusta lo suficiente como para seguir empujando y seguir trabajando en ello cuando las cosas se pongan difíciles. La intersección, donde las 3 respuestas coinciden, eso es tu concepto de erizo. Es donde tu empresa debería poner toda su energía y todo lo que quede fuera de esa intersección, por rentable o interesante que parezca en un principio, no es más que una distracción. En estas preguntas hay algo que Collins señala y que veo constantemente en las mentorías que hago dentro de la red de Madrid Emprende. Y es que la mayoría de emprendedores confunden la primera pregunta. Confunden el en qué soy bueno con el en qué puedo ser el mejor. No es lo mismo porque tú puedes ser bueno en muchas cosas y no ser el mejor en ninguna de ellas. Y si no eres el mejor en ninguna, no tienes el concepto que hemos comentado antes, concepto de erizo, no que acabas siendo un zorro disfrazado de erizo. Vamos a poner un ejemplo, que es un ejemplo que estaba recordando ahora que ya había puesto en otros vídeos. Imagínate que eres una empresa de consultoría. Haces estrategia de marketing digital, formación, diseño web, de todo un poquito. Facturas, claro está, porque haces bastantes cosas, pero ¿en cuáles de esas cosas puedes llegar a ser como un referente absoluto en el sector? ¿En cuál de ellas, si le dedicaras toda la energía tuya y de tu empresa durante 5 años, podría ser mejor que cualquier competidor? Si la respuesta no es en todas, que seguramente no lo sea porque nunca lo es, el concepto del erizo te dice que elijas una de ellas y abandones el resto. Que esto es exactamente lo que nadie quiere hacer, porque abandonar líneas de negocio que facturan da miedo, y es normal. Pero Collins encontró que las empresas que se atrevieron a renunciar fueron las que dieron el salto. El tercer principio es el que más sorprende en toda la investigación y es en el que el propio equipo de Collins dice que no se estaba esperando. De hecho, Collins les dijo explícitamente a sus investigadores que minimizaran el factor liderazgo. No quería que la investigación acabara en la conclusión de que el éxito de la empresa dependía únicamente del líder, porque eso es lo que la mayoría de los líderes de empresa hacen, ¿no? Pues cogen a un CEO famoso, le atribuyen todo el mérito y construyen una historia de el héroe alrededor de esa figura. Collins quería algo más riguroso que eso, de hecho estaba haciendo un estudio, así que les dio instrucciones de no estar sesgados a buscar héroes y centrarse sobre todo en los patrones. Durante meses el equipo hizo exactamente eso, analizaron estrategia, cultura, procesos, timings, mercados, pero por mucho que intentaban encontrar otra explicación, los datos les estaban llevando una y otra vez al mismo sitio. En las 11 empresas que dieron el salto había un tipo de líder muy específico al mando durante esa transición, y en las empresas de comparación, las que no dieron ese salto, ese tipo de líder pues no estaba presente. Fueron los propios investigadores los que le dijeron a Collins que no podían ignorar esto, el patrón era demasiado claro. Como hemos comentado, lo que encontraron en las 11 empresas que dieron el salto es que había un tipo de líder muy específico que Collins lo llamó el líder de nivel 5. Y no era el CEO carismático, el CEO visionario, el típico que sale en las portadas de las revistas. Era justamente lo contrario, con una humildad personal altísima, combinado también con una voluntad profesional inquebrantable. Gente que atribuía los éxitos al equipo y a factores externos, pero que asumía la responsabilidad cuando las cosas iban mal. Lo más curioso del liderazgo del nivel 5 es que las personas que mejor encajan en ese tipo de perfil son precisamente las que menos quieren ser líderes. Collins lo dice explícitamente, una de las tendencias más dañinas del mundo empresarial es que los consejos de administración tienden a
contratar personas carismáticas y pasan por alto los perfiles de líderes de nivel 5. El cuarto principio es el efecto volante. Imagina una rueda de piedra enorme, de esas que pesan toneladas. Empiezas a empujar y al principio no se mueve, sigues empujando, se mueve 1 milímetro, sigues empujando, se mueve 1 centímetro, sigues empujando y empieza a moverse 1 metro, empieza ya a hacer una vuelta sobre sí, 2, 3 y en algún momento la propia inercia acumulada hace que la rueda ya vaya girando sola. Collins descubrió que ninguna de las 11 empresas que tuvo éxito tuvieron un momento héroe, o un giro dramático, o un plan revolución. Todas construyeron su grandeza empujando la piedra un día tras otro, una decisión tras otra, un trimestre tras otro, hasta que esos empujones acumulados generaron una inercia y el movimiento ya se volvió imparable. Collins comentaba que también había el concepto opuesto, lo llamaba el bucle de la perdición. Es aquello en que hacen algunas empresas de cambiar de dirección constantemente, ¿no? Un año apuestan por una cosa, al siguiente apuestan por otra y luego prueban otra y nunca acumulan impulso porque cada empujón va en una dirección diferente. Para un emprendedor esto tiene una aplicación directa y bastante dura. Si llevas 2 años cambiando de estrategia cada 6 meses, no es que no hayas encontrado la estrategia correcta, es que probablemente no hayas dado la oportunidad a ninguna de ellas a funcionar o al menos a saber si realmente tiene posibilidades o no de que sea una estrategia de éxito. Así que hasta aquí Collins pinta un cuadro bastante convincente. Personas correctas, foco implacable, liderazgo humilde y voluntad de acero, sumado todo una paciencia para empujar sin esperar resultados inmediatos. Y estos no son los únicos principios. Collins también descubrió que las grandes empresas confrontaban la realidad más cruda de una situación o de su entorno sin llegar al autoengaño, pero sin perder tampoco la fe y la esperanza de que todo iba a salir bien. Lo llamaba la paradoja de Stockdale. Esta paradoja es por un almirante americano que sobrevivió durante 7 años como prisionero de la guerra de Vietnam, que decía que los que no sobrevivían fueron los optimistas que no eran realistas con la realidad o con el entorno o con la situación que tenían en ese momento. Además, estas empresas construían culturas de disciplina donde no hacía falta burocracia, porque las personas correctas, recordemos lo de incorporar a las personas correctas en el equipo, porque esas personas correctas ya se están gestionando solas, entonces no necesitaban demasiada burocracia. Y también utilizaban la tecnología no como un punto de partida, sino como un acelerador. Solo adoptaban tecnología que encajara dentro de ese concepto de erizo. Así que el modelo completo de Collins tiene 7 principios, se puede resumir en lo siguiente: personas correctas, foco implacable, liderazgo humilde, confrontar la realidad sin perder la fe, disciplina sin burocracia, tecnología como acelerador. Sumado todo de paciencia para empujar sin esperar resultados inmediatos. Y vale, todo esto suena muy bien, suena estupendo, pero hay algo que no se comenta mucho de estas 11 empresas que Collins seleccionó como grandes, y es lo que pasó después del estudio. Circuit City quebró en 2009. Fannie Mae necesitó un rescate del gobierno estadounidense durante la crisis de 2008. Wells Fargo protagonizó uno de los mayores escándalos bancarios de la historia reciente y Gillette fue absorbida por Procter & Gamble. Y el resto de la mayoría han tenido un rendimiento mediocre o simplemente correcto desde que se publicó el libro. El propio Steven Levitt, el economista de Freakonomics, calculó que si hubieras invertido en las 11 empresas de Collins el año de la publicación del libro, estas hubieran rendido menos que el S&P 500. Entonces, es normal que nos preguntemos si Collins se equivocó o si el estudio no vale de mucho. Y bueno, la respuesta no es tan simple. Collins ya ha respondido a ello diciendo que él nunca prometió que esas empresas seguirían siendo grandes para siempre. Lo que documentó fue un proceso de transición, los principios que describían cómo pasaron esas empresas de ser buenas a ser grandes o excepcionales. No prometió que esos principios las hicieran ya inmunes a futuro a la arrogancia de sus directivos o a cambios de mercado o incluso a la estupidez de sus directivos. Así que aquí es donde yo creo que hay que ser riguroso. Los principios de Collins como herramientas de pensamiento siguen siendo bastante o muy útiles, ¿no? Ese primero quién, luego qué es un principio sólido que cualquier emprendedor puede aplicar desde mañana. El concepto del erizo obliga a tener una claridad de foco que la mayoría de empresas no tiene. El liderazgo de nivel 5 describe un tipo de líder que funciona mejor que el carismático egocéntrico. Y es que todo esto es cierto, igual que el efecto volante o el efecto empuje, ¿no? Que es probablemente una de las mejores metáforas para explicar por qué la consistencia importa más que una idea genial.
Pero ser principios útiles no es lo mismo que ser principios infalibles. Y esa es la diferencia que Collins no terminó de aclarar en el momento de la publicación del estudio. Aplicar estos principios mejora las probabilidades, pero no garantiza el resultado. Y cualquiera que te diga que tiene la fórmula garantizada para construir una empresa, o no ha montado ninguna empresa, o te está mintiendo. Así que aquí está lo que me llevo de Collins y lo que quiero que te lleves. De los 7 principios, hay uno que puedes aplicar esta semana. Y es uno de los más incómodos. Es mirar a tu equipo y piensa en el concepto del erizo, las dos cosas. Y hazte una pregunta. ¿Hay alguien en tu equipo que sabes que no debería estar y que estás posponiendo esa decisión en relación al foco al que tú quieres llevar esa empresa? Collins decía que lo bueno es enemigo de lo grande o lo excepcional, que lo que impide a la mayoría de empresas ser grandes no es que sean malas, es que son lo suficientemente buenas como para que no haya urgencia de cambiar. Lo bueno es enemigo de lo excepcional. La frase más incómoda que vas a escuchar hoy. Soy Enrique Domínguez y si este contenido te resulta útil, suscríbete porque estamos construyendo una serie de principios de negocio donde cada vídeo te deja algo que puedes aplicar esa misma semana en tu empresa o en tu emprendimiento. Y si quieres entender los números que hay detrás de tu empresa, te recomiendo que veas este vídeo de aquí. ¿Por qué Charlie Munger odiaba el EBITDA y cuál es la diferencia con el EBIT y el beneficio neto? Nos vemos en el siguiente vídeo.